Su esposa también. Bienvenidos. ¿Cómo les dice la iglesia? Y si hay más amigos, ¿cómo les decimos? Amén. Qué bendición y qué alegría tenerles en esta noche. Nos da mucha alegría de verdad tenerles acá. Gloria a Dios. Gálatas capítulo 1 y vamos a leer desde el versículo 6 al versículo 9 en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y quiero predicarles bajo el tema: ¿cómo identifico la iglesia verdadera? Dando gloria a Dios, pueden sentarse. La carta a los Gálatas es uno de los escritos del apóstol Pablo en el Nuevo Testamento. Teológicamente se cree que es la carta más antigua que hay de las cartas paulinas, escrita alrededor del año 48 al 55 después de Cristo. Estas iglesias de Galacia del Sur habían sido fundadas por el apóstol Pablo en sus viajes misioneros. Iniciaron predicando el evangelio en una de esas ciudades que se llamaba Antioquía de Pisidia, y luego se fueron extendiendo. Así que el apóstol Pablo fue usado por Dios para llevar el evangelio a estas ciudades, a estos lugares. Pero el evangelio que él llevó fue el evangelio que ordenó el Señor Jesucristo. Los versículos que iniciamos leyendo muestran la sorpresa del apóstol Pablo allá en la iglesia de los Gálatas. Dice el verso 6: estoy maravillado de que tan pronto, lo hace ver como, oiga, tan rápido, os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Es decir, que ya se estaban empezando a desviar, ya se iniciaba a haber un desvío. Dice el apóstol Pablo y aclara en el verso 7: no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Habían algunos. Mas si aún nosotros, oiga, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Pablo consideraba esta carta una urgencia, una emergencia, porque si no, el trabajo que él había hecho se iba a perder. Entonces lo que le está diciendo allá a los Gálatas es que no se desvíen del evangelio que han oído, que han escuchado. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Si vamos a identificar la iglesia verdadera, tenemos que saber cuál fue el evangelio que predicaron los apóstoles según la Biblia. Amén. Primero, debemos mirar qué es lo que nos manda hacer el Señor, que esto es muy importante. ¿Cuál fue la orden del Señor? San Marcos capítulo 16, versículo 15. San Marcos 16, 15, dice la palabra del Señor: y les dijo: id por todo el mundo, es la orden, y predicad el evangelio. Y aquí quiero detenerme. El evangelio, la palabra evangelio en el mundo, en el mundo grecorromano, tenía un significado muy poderoso y muy especial. Allí este término tenía contextos políticos y militares. Evangelium era evangelium,
y la expresión o el significado era muy grande, porque quería decir buenas noticias, pero en el contexto grecorromano se usaban en los términos políticos y militares. Cuando un emperador romano subía al trono y tenía alguna victoria, ganaba una batalla, inmediatamente salía el Evangelium, salía las buenas noticias, salía una noticia que impactaba en todo el lugar, y la noticia que salía era dada por los mensajeros, los del gabinete del gobierno, los que estaban alrededor de él. Salían por todo el imperio diciendo: el emperador ha vencido y va a haber paz. El emperador ha vencido y va a haber paz. La gente los veía y decía: están anunciando un evangelium, están anunciando. El emperador subió al trono, se iban anunciando: el emperador subió al trono, y eran varios que iban por la calle gritando: el emperador subió al trono, ganó la batalla, ahora hay paz porque el emperador ha vencido. Era el grito de estos hombres, de estos mensajeros que eran enviados para que todos los de alrededor, todos los de este imperio supieran la gran noticia, la nueva noticia, la noticia que iba a poner alegre al imperio grecorromano y a esas personas. Pero hay algo mucho más grande. Jesús coge la palabra evangelium y cuando está con los discípulos le dice: vayan por todo el mundo, no solo el imperio grecorromano, van a decirle a todo el mundo que hay un nuevo rey, que hay salvación, que hay vida eterna. Van a ir a anunciarle al mundo entero que el rey ha vencido a la muerte. Y van a salir anunciando que hay salvación, que hay vida eterna. Y Jesús también coge los de su gabinete, coge sus mensajeros y les dice a sus discípulos: van a ir a anunciarle a la gente que hay una noticia que nunca se había escuchado en el imperio romano. Hay una noticia maravillosa. Dígale a la gente que hay salvación, que hay vida eterna. Vaya, esa es la noticia más impactante que ha habido. Y salieron los apóstoles y los discípulos a predicar. Amén. Amén. El que creyere a esta noticia y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Yo me imagino la pasión con la que estos hombres salieron a predicar las buenas noticias. Era una gran noticia porque el hombre estaba hundido en el pecado, en la miseria, pero Dios le estaba dando la oportunidad de entrar al reino de los cielos cuando estaba cerrado para él. Dios le estaba dando la oportunidad de salvación, de vida eterna. Estos hombres predicaban con pasión, pero en esa predicación empezó a haber un avivamiento respaldado por el Espíritu Santo. Todos sabemos que el Espíritu de Dios se derramó en el día de Pentecostés y empezó con pie fuerte, con pie firme. Dios empezó a moverse en el corazón de la gente. Dios empezó a tocar la vida de estas personas y muchos fueron llenos del Espíritu Santo. Nunca habían escuchado de hablar en nuevas lenguas, nunca habían escuchado del derramamiento de esta forma del Espíritu Santo, pero Dios empezó a llenarlos. Y hay una escena donde los apóstoles tienen a un público muy grande. Aleluya, los embajadores de Cristo, los mensajeros, están ante un público que está creyendo esta nueva noticia. Están tocados por el Espíritu de Dios. Aleluya. Y lo segundo que quiero decir, ¿qué hacían los discípulos con esta gente que creían al Evangelio? ¿Qué
capítulo 2, versículo 37. Al oír esto, se compungieron de corazón. Era el mismo Espíritu Santo convenciendo, tocando. Estaban ahí, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Vemos que la iglesia primitiva, estos primeros 3,000, lo primero que hicieron fue: ¿qué hacemos ahora? ¿Qué nos toca hacer? Y la orden de estos hombres de Dios es: arrepiéntanse y bautícense en el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Porque para vosotros es la promesa, versículo 41. Así que los que recibieron su palabra, los que recibieron ¿qué? Su palabra, fueron bautizados, y se añadieron aquel día ¿cuántos? Tenían un público inmenso ante semejante noticia. El evangelio empezó con un gran avivamiento. A veces pareciera que el evangelio empezó con grupitos como por allá pequeños. No, si había algo grande en el imperio romano, por ahí en el año 60 o 70, era la locura de la predicación. Dios tocaba a la gente de una manera especial. Dios los transformaba. Esta gente se enamoraba tanto de Dios que cuando les prohibían hacer culto, a ellos no les importaba meterse a las cuevas donde tuvieran que meterse y cantarle a Dios, alabarlo y glorificarlo. El Espíritu Santo se metía con una fuerza especial en estas personas. Pero la orden de ellos era: arrepiéntanse y bautícense cada uno en el nombre de Jesús. Hechos capítulo 16, versículo 30. Y sacándolos, les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pilas con esto. La iglesia de la Biblia tiene que saber, o más bien la iglesia de la Biblia tiene puntos claros doctrinales. Este versículo, el versículo 31, ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hay cantidad de gente que lo está usando mal, cantidad de iglesias, pero por montones. Le dicen a una persona: mira, tú solamente crees en el Señor Jesucristo, listo, ya, tú y tu familia están salvos, ya. Ah, bueno, yo sigo pecando, yo sigo adulterando, yo sigo fornicando, pero ya recibí al Señor Jesucristo. Y ese es un gran problema. Alguien me decía en una ocasión: pastor, cuando uno muera, está agonizando y uno está en el momento ahí, y decía, cuando uno está ahí agonizando, uno solamente dice: Señor, te recibo en mi corazón, y con eso basta. Cuidado con esas creencias que extraen un versículo sin hacerle una exégesis correcta, sin entender lo que está diciendo. Alguien decía en esa ocasión, y yo le dije: no coma ese cuento, porque estás jugando con tu salvación. A Dios nadie lo enreda, a Dios nadie lo embolata. Hoy estoy en el pecado y cuando me estoy muriendo, te recibo. Ya, ahí le dije yo: además, ¿quién le asegura a usted que va a agonizar? Si hay accidentes que ni siquiera usted se dio cuenta, ¿quién se lo asegura? Pero son pensamientos de personas. Cuando llegué allá a las Lomas, había una hermanita y todo el mundo le decía: hermana, hermana, hermana. Y un día tuve en mi corazón decirle: hermana, ¿y usted cuándo se bautizó? No, yo no soy bautizada. ¿Cómo así que no es bautizada? Yo pedí convencida que usted era bautizada. No, no soy bautizada. Y yo le dije: ¿cómo así? No, usted no se ha bautizado. No, yo ya entregué mi vida al Señor. Yo levanté mi mano en un culto y dije: me entrego. Yo: no, venga para acá urgentemente. Usted necesita arrepentirse y bautizarse en el nombre de Jesús.
aleluya, es necesario. Versículo 32. Estamos hablando del carcelero, dice: y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Y enseguida, ¿qué hizo? Pero si no leemos los siguientes versículos, no, yo creo en el Señor Jesucristo y ya. Pero cuando usted sigue leyendo, le hablaron la palabra del Señor, le explicaron, ahí estaba la familia, le empezaron a hablar y ellos fueron tocados por la palabra de Dios. Y ellos entendieron y dijeron: ok, nos bautizamos como dice la Biblia, nos bautizamos como ustedes nos están predicando, en el nombre del Señor Jesucristo. Toda la iglesia de la Biblia, toda, fue bautizada en el nombre del Señor Jesucristo. Usted puede anotar los versículos: Hechos 2:38, Hechos 8:16, Hechos 10:48 y Hechos 19:5. Usted los puede tener ahí, donde la Biblia muestra que la iglesia primitiva, la iglesia de la Biblia, fue bautizada en el nombre del Señor Jesucristo. A la hora de usted identificar la iglesia verdadera, es muy importante que entender qué importancia la iglesia le da a las almas, qué importancia y qué doctrina le está enseñando. Lo primero que usted debe de interesarle y lo que a usted le deben de predicar es que tengo que hacer para ser salvo. No es que tengo que hacer para tener edificios, casas, carros. No es que tengo que hacer para que Dios me sane. No, lo que a usted le debe de interesar es mi alma. ¿Para dónde se va a ir? ¿Cómo soluciono el problema del pecado? Es lo más importante. Amén. Gloria a Dios. Y es lo que dice la palabra de Dios. Número 3, la iglesia de la Biblia creía en un solo Dios. Primera de Timoteo 2:5. Cuando digo creía, porque me refiero a ese tiempo. Primera de Timoteo 2:5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Santiago 2:19. Usted se lo sabe. ¿Cómo dice? ¿Tú crees que Dios es uno? Ahí diría: mal haces porque son tres. Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Primera de Corintios 8, capítulo 4. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más. La iglesia de la Biblia no es trinitaria ni binitaria. Amén. La iglesia, usted no va a encontrar a la iglesia de la Biblia bautizando en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en los títulos. No, eso no aparece en la Biblia. Gloria a Dios. Usted ve invocando el nombre que es sobre todo nombre, obedeciendo lo que el Señor los mandó a hacer. Así que si usted quiere identificar la iglesia verdadera, usted tiene que preocuparse. Hay iglesias donde usted va y allá en cierta ocasión llegó alguien que me decía que fue a una iglesia y dijo: aquí cómo bautizan, y dice: ¿cómo quieres que te bauticemos? No, es que es en el nombre de Jesús, lo bautizamos así. En el nombre del Padre lo bautizamos por los muertos, como usted quiera lo bautizamos. Imagínese ese desorden, esa desubicación total. La iglesia de la Biblia cree en un solo Dios. Amén. Y si usted va identificando, hermano y amigo que está aquí, gracias a Dios por pertenecer a la iglesia. Gracias a Dios. Número 4, la iglesia de la Biblia tiene un fundamento que no puede ser traspasado. Primera de Corintios 2:5. Para que vuestra fe, oiga, esto es muy importante. Para que vuestra fe no esté fundada en ¿qué? Sino en el poder de Dios. Nuestra fe no está fundada en la inteligencia de un pastor.
ni en la sabiduría de un líder, ni de un hermano. Nosotros no nos rige un fulano de tal que una vez tuvo una idea y entonces le obedecimos. No. Nuestra fe no está fundada en ninguna idea preconcebida de nadie. Nuestra fe está fundada en la palabra de Dios. Amén. Efesios capítulo 2, versículo 20. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Esa es la iglesia verdadera. Tanto así, el apóstol Pablo hablaba tan fuerte y tan claro que les decía a ellos: veas, es que si aún nosotros, porque hay hombres de Dios que se pueden desviar. ¿Y cuántas historias no hemos escuchado de hombres de Dios que Dios usó mucho y empezaron a creerse en los halagos y terminaron creyendo otra historia, otra metodología, otras cosas, y terminaron diciendo que había dos dioses y mucha gente quizás se fue detrás? No, es que sí son dos, son tres. Que Dios nos guarde. Por eso la Biblia dice: puestos los ojos en Jesús. Amén. Entonces el apóstol decía: si aún nosotros, porque por ahí el apóstol Pedro se estaba enredando con los judaizantes y al apóstol Pablo le tocó enfrentarlo, así tuviera menos antigüedad, le tocó enfrentar al apóstol Pedro y decirle: hey, ubíquese, somos salvos por gracia. Amén, gloria a Dios. O si viene un ángel, hermano, es que anoche estaba durmiendo o estaba ahí y vino un ángel y me dijo: son 4 dioses. Y entonces el hermano llega y no vuelve a la iglesia porque no, es que un ángel se me apareció y me dijo que eran 4 dioses. ¿Será que sí era un ángel? Hay poder en el nombre de Jesús. Si aún un ángel viene y anuncia algo diferente, sea anatema, o sea maldito o apartado de Dios. Eso significa anatema. Si una persona predica algo diferente, cosas que no enseña la Biblia, escúcheme lo que voy a decir, cosas que no enseña la Biblia, que lo han practicado algunas denominaciones. Primera, el bautismo de los niños. No aparece en la Biblia ningún niño bautizado como lo hace la religión tradicional. Y lo mejor es que usted puede buscarlo en la Biblia y se va a dar cuenta de la realidad. Número 2, usted nunca va a encontrar a un apóstol en la Biblia, o a un discípulo o un cristiano en la Biblia rezando el rosario. No lo encuentra. No lo encuentra. Una vez hablando con una señora católica me decía: es que ustedes no rezan el rosario. Y yo: bueno, vamos a rezarlo, muéstreme el versículo donde está y lo rezamos juntos. Vea, se le fue por ahí una media hora buscando dónde es que está, hasta que le tocó ir por un libro de un padre, yo no sé de dónde. Digo: vea, aquí está. Yo: no, la Biblia. No me haga trampa, en la Biblia. No está. Yo: bueno, okay. Entonces no lo practico porque no está en la Biblia. Amén, gloria a Dios. Orándole a María. Usted nunca ve a un apóstol diciendo: Santa María, Madre de Dios, ruega. Usted no lo ve, léalo si quiere. Si usted me está escuchando, léalo, búsquelo. El internet está muy avanzado. Busque el apóstol Pablo orándole a María. Búsquelo ahí, el internet se lo arroja si está, para que no tenga que buscar mucho. Busque al apóstol Pedro o busque a uno de los apóstoles. No lo encuentra, no está. Número 3, en ninguna parte de la Biblia usted encuentra que en un futuro iba a haber otro libro al que debíamos obedecer. Ejemplo, el libro del Mormón. José Smith en 1823, según su relato, se le apareció un ángel, oiga, se le apareció un ángel llamado Moroni, quien le mostró en visión unas planchas de oro enterradas en una colina cerca de Palmira, Nueva York, llamada Cumorah. Años después, en 1827, dice él haber recibido físicamente esas planchas, y con la ayuda de la revelación, dice él,
y unos instrumentos llamados Urim y Tumim, los tradujo al inglés. Esa traducción fue publicada en 1830 como el Libro del Mormón. Yo, hablando en una ocasión con una persona de esta denominación, Libro del Mormón, yo le dije: ¿cuál tiene más importancia para usted, la Biblia o el Libro del Mormón? Ella decía: las dos, y yo no. Pero ¿cuál debe de haber una con un grado más de importancia, la Biblia o el Libro del Mormón? Decía: los dos, yo no. Dígame la verdad, tiene que haber uno. Hasta que me dijo: aunque son iguales, pero si hay que escoger, yo escojo el Libro del Mormón. Vea cómo eliminan el fundamento de la verdadera iglesia. Tan fácil, porque supuestamente vino un ángel con planchas de oro trayendo otras escrituras, donde dice la Biblia que en un futuro iba a venir alguien con planchas de oro a traer otras escrituras. La Biblia no habla de eso. Amén. La Biblia no habla de eso. La Biblia dice que este es el fundamento que debe tener la iglesia del Señor. Número 4. Hay denominaciones que no creen en el infierno cuando la Biblia habla tan claro de él. Marcos 9:43 dice la palabra de Dios: si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno. Así algunos lo quieran ocultar con el Gehenna, todo lleva lo mismo: al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. ¿Ha escuchado usted alguna enseñanza por ahí de esas? Y en el Hades, Lucas 16, 23 y 25, alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado. ¿Dónde? Y esto no es una parábola. ¿Sabe qué dicen las personas que enseñan esto? Eso es una parábola. Y entonces hacen como que los que creemos: ¿cómo así? No sabemos de literatura. Ya. Es una parábola. Y cuando usted entra a estudiar este capítulo seriamente, hay un problema serio con lo que ellos dicen. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Entonces, ¿será que la Biblia sí habla claro sobre el infierno? No, ¿ustedes qué dicen? Pero un señor llamado Charles Taze Russell no aceptaba esa idea. Oiga, no le cabía en la cabeza de que los malos fueran castigados en el fuego eterno. Y es de ahí donde nacen las personas que tocan las puertas y van a la casa. ¿Usted cree que un Dios bueno va a coger a su hijo y le va a meter las manos al fuego, a la candela, solamente porque pecó? Cuando a mí me dicen eso, ¿usted cree que un Dios bueno va a meterle las manos a su hijo? Yo le digo: eso es real. Un Dios bueno nunca va a hacer eso con uno de sus hijos. Eso es verdad. Dios nunca va a tirar al infierno a uno de sus hijos. Escuche esto: Dios nunca va a arrojar a uno de sus hijos al infierno. Es la persona la que decide si es hijo de Dios o es hijo del diablo. Los hijos del diablo tienen un destino, porque practican lo que el diablo practica, que es la mentira y el pecado. Pero un hijo de Dios es real, que no va a probar eso. Los hijos de Dios estamos esperando al Dios Todopoderoso. Dale. La Biblia los clasifica, hijo del diablo, así suene duro, pero así los clasifica la Biblia. Hijo de Dios. Entonces les digo yo: es cierto que a los hijos de Dios no los va a arrojar al infierno. Es cierto que Dios los va a salvar, pero el que no obedece la palabra como está escrita está en peligro. Ustedes necesitan arrepentirse. Aleluya.
Este hombre Russell no aceptaba la idea de los malos fueran castigados en el fuego eterno. No le gustó esa parte de la Biblia. Y aquí le quiero decir algo. La Biblia fue establecida por Dios y el hombre no puede ajustar la Biblia a su manera como de pensar. El hombre lo que debe de hacer es dejar que la palabra de Dios lo moldee, lo guíe. Aquí estamos para obedecer lo que el Rey estableció en su palabra. Aleluya. Aleluya. Estaba en la ciudad de Trujillo, allá en el Perú, y un taxista me estaba llevando para un evento y me dijo: dígame yo creo en muchas cosas de la Biblia, creo en muchas, pero hay una cuestión que no me gusta de ustedes. Es que ustedes no creen en el matrimonio entre hombre y hombre. Es que ustedes no permiten que una persona se case así. Yo le dije: pero ¿por qué nos acusa a nosotros? Si nosotros no establecimos la Biblia. Si usted tiene un problema con ese asunto, háblelo con el que la escribió. Y me dijo: ¿con quién sería? Le digo: con el Dios Todopoderoso, fue el que le inspiró. Si usted tiene un problema, háblelo con él. Yo soy un mensajero de lo que está escrito. Yo no establecí nada ahí. Él fue el que lo estableció. No es la iglesia. Es que la iglesia sigue lo que dice la Biblia. Amén. Amén. Entonces este hombre, disgustado porque encontró la palabra infierno, entonces empezó a enseñar conforme a él le parecía. Filosofía humana. Oiga eso. Y es ahí donde nacen los muy conocidos testigos de Jehová, que enseñan que no hay infierno. ¿Sí ve dónde nació? ¿Sí ve dónde nació? En un pensamiento de un hombre que no quiso ajustarse a la Biblia. No le gustó lo que decía la Biblia y fue y empezó a enseñar algo. Ahí nació lo que usted conoce como los testigos de Jehová. Y usted lo puede averiguar. Esto no es que yo creo. Busque en internet con cuáles doctrinas Russell no estaba de acuerdo y ahí le aparece de segunda. Búsquelo en los libros que tenga de historia, como quiera, y usted se va a dar cuenta. Y no, este hombre entonces estaba en desacuerdo. Enseñaban que no hay infierno y que vamos a vivir en esta tierra para siempre, ignorando por completo las escrituras. En su casa léase Apocalipsis 20, todo el capítulo. Y cuando usted mira el título de Apocalipsis 20, dice el reino milenial, que quiere decir 1000 años donde Cristo va a reinar con la iglesia aquí. Y usted pasa la hoja, el capítulo 21 dice cielos nuevos y tierra nueva. ¿Sabe qué le quiero decir con eso? Que solamente esos dos títulos le están diciendo que cuando Cristo venga a reinar aquí con la iglesia y con sus santos, no va a ser para siempre, es por 1000 años, porque Él va a crear un nuevo cielo y una nueva tierra. Amén. Apocalipsis 2:1 dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y si dice un cielo nuevo y una tierra nueva, amén. Segunda de Pedro 3:10: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Así que cuando usted le toque la puerta y le diga no hay infierno, hermano, yo estuve en una ocasión estudiando bastante esta doctrina, que de cierta forma son, por decirlo así, doctrinas establecidas por la sociedad Watchtower, donde ellos tienen que sí o sí obedecer. En una ocasión